¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Felicitaciones a los organizadores de estas jornadas por la constancia y por las exposiciones que hemos escuchado durante el día de ayer y esta mañana y sobre todo por la construcción que realizan día a día, que es lo que se muestra aquí anualmente, ¿no? Estamos en un momento de transiciones. Varios de las exposiciones de ayer comentaban o hacían énfasis en algunos casos en la transición tecnológica, en la transición cultural. Todos lo sabemos, en particular el sector de operación de televisión por cable, de medios de comunicación en general, lo vive, lo sufre, constituye un gran desafío. Las formas de contacto, de información y de entretenimiento están cambiando de modo acelerado. Hoy los consumos móviles son masivos, a pesar de la muy mala cobertura que existe en la Argentina en términos comparados. Pero la masividad de los consumos móviles nos hace pensar en algo que también fue dicho ayer, que es que es muy reciente en la Argentina la adopción, lo dijo el gerente de Movistar, ¿no? La adopción del 4G ha sido tardía, fue rezagada respecto de otros países de la región, y es muy reciente, data de hace 2 o 3 años esa masificación. Y sin embargo ya lo hemos naturalizado. También hay una transición económica. Obviamente la economía del sector de la información y la comunicación está en una revolución constante. Y la gran pregunta que yo que me hago, digamos, y que es una pregunta que el gobierno nacional y todos los actores políticos y sociales corresponde que se hagan, es cómo van a seguir atendiendo el objetivo de defensa y protección del interés público en el marco de esta transición. Porque no es inocua la respuesta política que el Estado realice frente a esta transición. Puede potenciar sus rasgos de inclusión, de acceso, puede mejorar el acceso, pero también puede debilitarlo, también puede dañar a las economías regionales, puede resentir el empleo local, puede erosionar la producción de contenidos locales. En fin, las leyes y las normas legales que se discutan y se adopten en este contexto van a tener una honda repercusión en el funcionamiento del sector y en la existencia o no de alguno de los actores del sector de la información y la comunicación. Hasta ahora, desde la asunción del ingeniero Macri como presidente en diciembre de 2015, hemos tenido un régimen normativo que afectó buena parte de las regulaciones previas, básicamente en el sector audiovisual de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en el sector de las telecomunicaciones de la Ley de Argentina Digital de Telecomunicaciones y TIC. Modificó la autoridad regulatoria, cambió los patrones y estándares de límites a la concentración, tocó la cuestión de la grilla de la televisión por cable, o sea que tuvo también algunas disposiciones vinculadas al tema contenidos y lubricó, viene lubricando, viene facilitando la mayor fusión de la historia de las comunicaciones en América Latina, no solamente en la Argentina, que es la fusión entre el cable operador más grande y una de las dos más grandes empresas de telefonía.
este régimen que se adopta a partir de diciembre de 2015 no tiene una articulación interna. Es un régimen que nosotros podemos analizar a partir de ir recopilando distintos decretos y distintas resoluciones. El gobierno fue muy prolífico, ha producido una gran cantidad de decretos y resoluciones, que en muchos casos son contradictorias entre sí, o sea, una resolución que modifica un decreto, que a su vez modificaba una ley, lo cual no le otorga precisamente garantías de seguridad jurídica al espacio de las comunicaciones y produce una razonable incertidumbre entre los actores del sector. Este régimen se prometió como un régimen de transición, hasta que el gobierno presentara en el Congreso de la Nación, al cabo de 6 meses, ese era el plazo que se había dispuesto inicialmente, un proyecto integral de convergencia en comunicaciones. Esa fue la promesa, está escrita. Designaron una comisión, se tomó 6 meses, después no le alcanzó, se tomó otros 6 meses, después el presidente le dio otros 6 meses y fue incapaz de presentar un proyecto. Esa comisión no presentó ningún proyecto, públicamente no hay ningún proyecto. Uno de esos comisionados, enojado porque, bueno, obviamente está en juego el prestigio de las personas que integraron a la comisión, colocó un documento en su blog personal que nos sirve a los que nos dedicamos a estos temas para ver qué tipo de ideas tenían cuando se reunían, pero finalmente, como digo, a nivel público no hay un proyecto. Y lo que sí tiene hoy el Congreso de la Nación, en estas semanas, es un proyecto de ley corta, como le llaman, ¿no?, en telecomunicaciones, al que ahora en un momento me voy a referir. Otra característica que tiene en general estos decretos y resoluciones es que no hay una perspectiva convergente, paradójicamente, ¿no? O sea, se invoca a la convergencia para modificar el cuadro regulatorio adoptado por el Congreso años atrás. Porque efectivamente, en muchos casos, ese cuadro regulatorio previo queda viejo. Efectivamente es así, o sea, necesita actualizarse. El vértigo de la renovación tecnológica y de la innovación tecnológica fuerza a revisar permanentemente la regulación legal. Ahora bien, se invoca la convergencia para decir que lo anterior quedó viejo, premisa en principio válida, pero la regulación que se adopta no es convergente. O sea, lo que viene como reemplazo dista de ser convergente. Y esta es una paradoja que tampoco le agrega certidumbre a los actores del ecosistema de información y comunicación en la Argentina. Cuando antes yo mencioné el tema de cómo se protege el interés público, básicamente me refería a estas preguntas, ¿no? A las preguntas que ustedes están viendo en pantalla. Y básicamente la pregunta principal a la que me voy a referir, y voy a ir salteando alguna pantalla, tiene que ver con cómo se consideran las asimetrías estructurales que tiene el sector en la Argentina y que no son sino el espejo de las asimetrías de la Argentina. No son sino el espejo de las asimetrías económicas, de las fracturas económicas, de las desigualdades económicas, geográficas y sociales que hay en la Argentina. Porque un punto de partida, que es también un común denominador de las regulaciones que viene adoptando el gobierno, es que no considera que la comunicación excede el espacio del mercado. No es solo mercado. Y este es un punto central para las cooperativas. Porque si la Argentina es regulada en sus comunicaciones solo desde la perspectiva del mercado,
una buena parte del país es inviable. Va a ser inviable. No hay mercantilización posible en determinadas escalas en nuestro país, sea por razones demográficas, de escala demográfica, o sea por razones de escala económica. Entonces, no se puede regular las comunicaciones como si la zona metropolitana de Buenos Aires fuera representativa de todo el mercado, y como si ese mercado fuera representativo de toda la Argentina. Ustedes lo que ven aquí es la cantidad de operadores significativos, de operadores con poder de mercado que hay en los 4 servicios, que son un poco los servicios protagonistas de la convergencia en 2018. Seguramente en los próximos años se van a incorporar otros servicios. Y lo que tenemos son mercados, por un lado, de telefonía fija, banda ancha móvil y telefonía móvil, profundamente concentrados en muy pocos actores. Los recursos, en particular del segmento de telefonía móvil, y esto motivó ayer la charla sobre operadores móviles virtuales, ese segmento no solamente está profundamente concentrado, sino que esos actores tienen un comportamiento cartelizado. Además de que el Estado le ha impedido a otros actores acceder al recurso que tienen estos 3. Entonces, cuando hoy escuchamos que todos van a poder hacer todo en enero de 2019, que todos los operadores de cable van a poder dar servicio de telefonía móvil, que todos los de que banda ancha fija van a... No. Lo que no tenemos en cuenta es que las asimetrías han sido un proceso que se acumuló por lo menos durante los últimos 25 años en la historia de las comunicaciones, con una participación y una actividad del Estado argentino, de distintos gobiernos, que han impedido a algunos actores acceder a determinados recursos y le facilitaron a otros acceder a recursos que son clave en la convergencia. Entonces resulta que no todos vamos a poder hacer todo. Algunos van a poder hacer todo en virtud de los recursos que han acumulado a lo largo de 25 años y otros van a estar muy rezagados en relación a los primeros. El único sector donde tenemos efectivamente una diversidad de escala, de actores, con actores locales, con presencia geográfica que además obviamente producen un efecto virtuoso en la economía regional, en la dotación de empleo, de producción de contenido local, es el sector de la televisión de pago. Si la convergencia regulatoria no se hace con resguardos, este sector va a tener el mismo destino de concentración que los otros 3. Por eso, mi preocupación en relación al proyecto de ley corta y a la fusión de Cablevisión Telecom es una preocupación que tiene relación justamente con cuál es la actitud del Estado frente a estos movimientos. Porque es lógico que los actores más importantes quieran fusionarse, quieran mejorar su lógica de rentabilidad. Va un poco en el ADN, ¿no?, de los grandes actores de información y comunicación. Ahora bien, estos conglomerados tienen que ser evaluados en función del interés público que se pone en juego con una fusión como esta o con el llamado proyecto de ley corta que le permite a los operadores de telefonía móvil acceder a los servicios a brindar servicios de televisión vía satélite, ¿no? En general, estos 2 ejemplos que estoy poniendo, el de la fusión Cablevisión Telecom y el proyecto de ley corta, yo creo que tienen implicancias en 2 niveles y lamentablemente hasta ahora el gobierno no atiende integralmente a estos 2 niveles. Un nivel es el de, obviamente, la competencia y otro nivel, o sea, la economía. Ahí el efecto es negativo, creo yo, en términos de interés público. Y el otro nivel es el de la libertad de expresión y el de acceso a la información. En la medida en que el sector de la televisión por cable es marginado
del acceso a recursos clave para hacer servicios convergentes, y en la medida que se autoriza el ingreso de otros actores, en muchos casos, o en algunos casos extranjeros, cartelizados al sector de la televisión por cable, el efecto en la libertad de expresión es que cierran voces locales, que directamente el contenido local esencial para las comunidades es un contenido que se pone en riesgo. Entonces, la discriminación por parte de grandes actores en la interconexión con los pequeños y medianos, esa desaparición de contenidos locales, la actividad de precios predatorios, la desatención de servicios que figuran al tope de las quejas de la ciudadanía, son algunas de las consecuencias de la concentración excesiva que ha tenido el sector de las comunicaciones y que me parece que estas señales que estamos mencionando no atienden. Bueno, yo inscribo el proyecto de ley corta, que espero, ahora se está discutiendo en el Senado, que sea modificado por parte del Congreso de la Nación en su tratamiento. Yo veo que es un nuevo capítulo de asimetrías, que son estas asimetrías estructurales de las que hablábamos, que daña la contribución estratégica que al ecosistema de información y comunicación realizan cooperativas y pyme, y que al abrir y al pretender compartir redes en igualdad de condiciones entre dominantes nacionales y pequeños y medianos y cooperativos locales, lo que hace es establecer una injusticia porque pone las mismas cargas en actores que no tienen nada que ver. En algunos casos no tienen ni siquiera la misma lógica de funcionamiento, como es el sector cooperativo. Y en otros casos porque la escala es abismalmente distinta, ¿no? Así que, como contribución, digamos, tanto Colsecor, con sus 25 aportes, como distintos actores del sector de pequeñas y medianas, empresas del sector audiovisual y de telecomunicaciones, como también sindicatos de trabajadores, universidades, han venido realizando, a la vez que críticas sobre la modificación del cuadro regulatorio, también contribuciones. Estas, las que aparecen aquí en pantalla, son algunas de las contribuciones que considero forman parte de una suerte de plataforma común. O sea, si nosotros leemos todos esos aportes, lo que vamos a encontrar es que hay muchos puntos de contacto, por supuesto también hay digamos, espacios de diferencia, pero la mayor preocupación de todos ellos, los que los une a todos ellos, a todos ustedes, es el hecho de que estábamos hablando de un ecosistema de información y comunicación. Y cuando en un ecosistema se facilita, se promueve que haya una sola especie, deja de ser un ecosistema. Y se parece mucho más a un desierto que a un ecosistema. Entonces, el aprovechamiento de las oportunidades únicas que nos da la revolución de tecnologías en información y comunicación es un aprovechamiento que está en tela de juicio. La política no puede hacerse la distraída frente a esas oportunidades, los actores sociales tampoco, y sobre todo la política lo que no puede hacer es adoptar medidas que conduzcan a que lo que hoy es un ecosistema se transforme paulatinamente en un desierto. Perdón terminar con esta alocución un poco pesimista, los dejo más bien con las propuestas de la pantalla, pero creo que estamos en un punto con la fusión de Telecom y Cablevisión y junto con el proyecto de ley corta, en un punto de inflexión. Si no se toman medidas de política pública, probablemente después sea tarde. Muchas gracias.